Hoy vamos a hacer algo un poco diferente y les voy a mostrar cómo hacer este diseño web desde cero. Si aún no tienes el alojamiento web o el dominio, en este video te mostramos la diferencia entre las dos compañías más populares y te explicamos paso a paso cómo conseguirlo. Ahora, hay dos herramientas fundamentales que hemos usado para crear este diseño. La primera herramienta que vamos a usar para crear este diseño es la plantilla de Astra, y vas a ver que una vez empecemos a hacer el diseño vas a ver que hay muchas opciones dentro de esta plantilla de WordPress. Ahora, la segunda herramienta fundamental para crear este diseño es el maquetador, bueno, lo que llaman maquetador de diseño llamado Elementor. Esta herramienta es la que te permite entonces visualmente hacer los cambios de diseño, arrastrar imágenes, cambiar textos, cambiar colores. Ahora, cada una de estas herramientas tiene su versión gratuita y tiene su versión Pro o Premium. Si no quieres comprar en el momento ninguna de las versiones Pro o Premium de ya sea la plantilla de Astra o del maquetador de Elementor, puedes hacer entonces, probablemente el diseño te va a quedar muy parecido al diseño que te vamos a mostrar hoy, porque hoy vamos a usar la versión Astra Pro, que es pues la versión Premium, y la versión de Elementor, que es gratuita. Lo que quiere decir que estamos usando la versión un poco avanzada de la plantilla Astra, pero con la versión gratuita también vas a poder entonces conseguir un diseño bastante similar. Ahora, con la versión Pro o Premium de la plantilla de Astra o de Elementor vas a conseguir, tienes muchas más opciones, la flexibilidad es mucho mayor, tienes existe la habilidad entonces de cambiar muchas cosas al mismo tiempo, es bien fácil, es más fácil hacer cambios, no tienes que, en algunas ocasiones tenemos que agregar códigos para hacer cambios en los elementos de diseño, pero con las versiones Pro es bien sencillo hacer todos estos cambios. Y si te interesa usar la plantilla Pro de Astra o del maquetador de Elementor, puedes revisar el enlace en la descripción de este video, donde tenemos todas las herramientas que usamos, y probablemente vas a ver listado algunos de los cupones de descuento que puedes usar para hacer la compra. Para comenzar, entonces vamos a instalar la plantilla de Astra. Ahora que ya tenemos instalado WordPress, el siguiente paso entonces es crear la página donde vas a poner este diseño. Y aquí te vamos a mostrar entonces cómo crear la página de inicio y cómo colocarla dentro de WordPress como la página principal o la página de inicio. Ahora que ya tenemos la página de inicio, entonces ahora sí vamos a comenzar a hacer el diseño. Y para esto tenemos dos, podemos llamar dominios o dos espacios donde se pueden hacer cambios visuales. Bueno, visuales y de funcionalidad. Dentro de WordPress hay una opción que se llama personalizar. Ahí vamos a hacer unos cambios que también son los cambios más que todo de la plantilla como tal. Y luego para hacer los cambios de diseño vamos a usar el maquetador de Elementor, entonces para hacer los cambios de colores, poner las imágenes, los títulos, cambiar los espacios. Entonces esos son los dos espacios donde generalmente vas a ver los cambios durante el diseño.
Y con eso entonces terminamos el diseño. Recuerda que este es el diseño de la página de inicio, pero muchos de estos diseños lo puedes usar para la página de contacto, para la página de acerca de tu compañía. Es simplemente, como lo viste con Elementor, es simplemente, bueno, crear otra página y empezar a copiar y pegar todos esos elementos que quieres entonces tener en cada una de las páginas. Pero básicamente tienes como el esqueleto y el diseño principal. Ahora recuerda que si tienes preguntas sobre todo este proceso, puedes dejarnos tus preguntas en la sección de comentarios de este video, donde entonces podemos discutir y podemos hablar respecto a, pues, a todos los pasos que tomamos, porque sé que fue un poco rápido pues hacer todo el proceso, pero la idea era mostrarte cómo desde nada, desde cero, puedes pasar desde pues de esta página bien básica a una página que pues tiene un diseño pues bastante llamativo.